Por un lado está Pilar Fernández, es fiscal. Nos va a contar aquí su labor como fiscal de menores en su primer destino, en Ceuta, posteriormente en Menorca. Luego ha tenido una larga carrera profesional como fiscal de violencia de género, también en Santiago de Compostela, y actualmente está como fiscal adscrita en la Fiscalía del Supremo de Violencia contra la Mujer, sobre la mujer. Y por otro lado a Patricia Fernández Vicens, Patuca, todo el mundo la conocemos, una abogada de la Coordinadora de Barrios, que gracias a ella, a los procedimientos en los que interviene, ha conseguido que por parte de los órganos judiciales, muchas veces reticentes, debo decir, al reconocimiento de esos derechos, gracias a esa labor de impugnación de todos aquellos acuerdos gubernativos de carácter institucional, incluso a la comisión de hechos delictivos por parte de instituciones estatales, ha conseguido que se pueda llevar a cabo un reconocimiento de esos derechos en frontera. Su labor es fundamental. Y bueno, aquí ya en las jornadas la conocemos, porque ha venido ya en varias ocasiones, y es un lujo contar con ellas. Vamos a empezar y voy a seguir el mismo orden que hay en sala, que se hace en sala, de manera que voy a dar la palabra en primer lugar al Ministerio Fiscal. Bueno, primero agradecer esta invitación y participar, porque para mí es un lujo estar aquí. Me hacéis un favor y recordar todo ese trabajo que hicimos en su momento y que fue en 1998. Yo accedo, apruebo la oposición y mi primer destino, como dijo Begoña, es en Ceuta, ¿no? Bien, yo ahora repasando toda la materia de menores, desde ese momento hasta ahora, o sea, después a los 2 años, yo me fui a Menorca. En Menorca también seguí llevando el tema o la temática de menores, pero claro, eran unos menores totalmente distintos. Allí la intervención tuvo que cambiar totalmente, de un modelo nada intervencionista a un modelo totalmente intervencionista. Ahí teníamos que frenar las tutelas o impugnar las tutelas, por cuanto ahí se tutelaba a todos los que no tuvieran ciertos lujos, ¿no? En cambio, en Ceuta había un abandono total. O sea, cambió el panorama muchísimo. Y ya después en Santiago de Compostela, que fue mi siguiente destino, ya no pude llevar menores porque los menores se llevaban en Coruña. Y para mí fue una pena, porque era una temática en la que cuando me marché de Ceuta me marché con un dolor en el alma de que estaba abandonando a toda esa gente, ¿no? Yo cuando llego allí, el primer asunto la primera fiscal mujer que había allí, con una cara de susto, porque claro, yo venía del norte, imaginaros Galicia, de repente nos trasladamos a Ceuta, con una problemática totalmente novedosa. Yo no había estudiado nada de eso. En la primera guardia que tengo me empiezan a decir que si tengo que informar sobre las devoluciones o expulsiones, y yo ni idea del tema. El de guardia, el juez de guardia, tienes que decir sí, si hay no sé qué, no, si hay no sé cuánto. Y yo, ¿cómo dices? O sea, era todo como muy rápido, muy vertiginoso, ¿no? Entonces nos enfrentamos a una problemática que a mí me parecía salvaje, ¿no? El primer asunto, uno de los asuntos que teníamos, estoy hablando del 98, vamos a enfocar y a centrarnos en los menores no acompañados que cruzan la frontera, que como sabéis, porque ahora he visto que se han realizado 50.000 estudios sobre el tema, en aquel momento no había ningún estudio, ahora hay tesis doctorales, estuve leyendo algunas, pero apasionantes, donde realmente cuentan la problemática de estos niños, donde determinan que no hay niño igual, que cada niño trae su mochila y su problema completamente diferente, cómo cruzan esa frontera. Hay de todo tipo de situaciones, de los que buscan la aventura, a los que van escapando de la miseria, a los que van buscando el negocio, al que va buscando, al que la familia lo manda porque no queda otro remedio y hay que sacar las cosas para adelante. O sea, hay de todos los gustos, ¿no? En aquel momento, cuando llegamos, cuando yo llego allí, que me encargué del tema de menores, el primer asunto que teníamos con los menores no acompañados fue que estaban enjuiciando e investigando a la policía porque devolvía a los menores a la frontera y lo hacía en coches rotulados de policía, tal cual, metían a los niños, tal cual encontraban por la calle, a la fuera, otra vez a Marruecos. Claro, a los 2 minutos volvían a cruzar la frontera, volvían a estar allí y los volvían a devolver. Esto era totalmente estigmatizante para los menores y estaban denunciados. Esto es uno de los asuntos que tenemos, que era contra la policía local, ¿no? Esta denuncia. Estamos hablando del 98.
ya había una resolución en aquel momento del Consejo de Europa del año 97 donde ya se trataba o se hablaba de la problemática de menores. Pero normativa, además de la normativa internacional de protección de derechos del niño, como los comités y las convenciones internacionales, solo contábamos con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que ya era bastante, porque era un referente desde el 96 a nivel jurídico en cuanto a protección de menores, y pues desde el punto de vista de reforma, que también aplicábamos, no había ni la ley de 2000, o sea, era la de 1900, creo que es del 94, del 94 al 92, aplicábamos esa ley, ¿no? Con los menores que estaban no acompañados. Los menores vivían en la calle, cruzaban, y os digo, había todo tipo de niños. Lo que hacían era, pequeños, sí que los instrumentalizaban y los utilizaban muchísimo para la comisión de todo tipo de delitos, pero especialmente los delitos que cometían eran los robos con fuerza en los vehículos, porque dormían en los vehículos. Entonces, claro, abrían el tal y lo que se le imputaba, abría el coche y se iban a dormir, pero se le imputaba ya, por presunción, el robo con fuerza. Evidentemente eso no iba a ningún sitio. Lo que tenía Ceuta siempre fue una entidad de protección, de menores, de protección y de reforma muy potente. La entidad pública siempre fue bastante potente. Esto lo descubrí porque después, cuando fui a los demás sitios, me di cuenta de que cómo funcionaban allí, los equipos que tenían allí, cómo se trabajaba allí, en pocos sitios, ¿no? La verdad es que eran muy profesionales, ¿no? Y una de las cosas, estábamos todos como muy en contacto. La Fiscalía estaba muy en contacto con la entidad de protección, con las entidades de reforma, con el equipo psicosocial. Trabajábamos todos, éramos muy pocos, nos conocíamos todos. Conocíamos a todos los menores que estaban en todos los centros. Yo llegué a conocer a los niños de la calle, es que ya los perseguía, cada vez que me veían echaban a correr, pero nos preocupábamos por esos niños, ¿no? De dónde venían, hablábamos con ellos, en qué centro estaban, cómo estaban. Éramos todos como una pequeña familia, ¿no? Después había un grupo de monjas, una ONG que creo que siguen allí, según me contaron, que eran muy activas, estaban trabajando y trabajaban también con nosotros. Nos venían a contar cuando había cualquier tipo de problema, cómo estaban los niños, qué había que demandar, qué teníamos que reivindicar, que se había cometido algún abuso con respecto a algún menor, para que nosotros denunciáramos a la entidad de protección lo que estaba ocurriendo. Pero evidentemente en aquel momento no había ninguna regulación en cuanto a la tutela inmediata, como veo que ahora ya hay una regulación que obliga ya, cuando hay un menor no acompañado en la calle, a seguir una serie de trámites, que en aquel momento aplicábamos la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y requeríamos a la entidad que les diera su tarjeta sanitaria, que los llevaran al cole, pero no hacían absolutamente nada. O sea, en ese sentido, había que estar detrás de todo el mundo y no se hacía absolutamente nada, porque no había una regulación específica en cuanto a procedimiento a seguir cuando te encontrabas a un menor. Otro de los problemas que veo que ahora está muy regulado, aunque con muchos claros oscuros, y veo que también ha motivado bastante problema, además con la Fiscalía, y que ahora ya está en revisión otra vez, lo que hablábamos, que es la determinación de la edad de los niños. En aquel momento, cuando localizaban a un menor en la calle, la verdad es que solo los detenían cuando habían cometido algo y nos los traían, si no, andaban por la calle tan ricamente, nadie se preocupaba de los menores, ¿no? Y cuando nos traían algún menor para clasificar la edad, pues era el médico forense allí mirando para el menor como le daba la gana y decía, pues este es menor, que ahora ya hay otro trámite totalmente diferente, ya hay otra regulación, está protocolizado, se ha minimizado los impactos que se cometían, y veo que además hay un protocolo que se sigue en medicina legal en el 2010 sobre determinación de la edad. Incluso ahora está en revisión todo este sistema o determinación de la edad, hay un anteproyecto de ley en el que se pretende hacer una regulación que sea más adecuada y no tan, podríamos decir, tan como de recelar de estos menores, ¿no? Como de cuestionar que nos están mintiendo, que realmente son mayores y vienen a engañarnos, ¿no? Cuando realmente no es esa la problemática, ¿no? Os voy a contar un asunto que es muy parecido a lo que después nos va a contar ella, que ocurrió en ese año, que tuvimos que reaccionar muy rápidamente porque fue salvaje, ¿no? En aquel momento la ciudad estaba llena de niños, porque, sabéis, me imagino que no os cuento ninguna novedad, que la frontera de Ceuta abre, cierra, van entrando, saliendo, había incluso familias o niños que vienen y después se van. En determinada ocasión se cerraba la frontera y muchos niños quedaban atrapados, o algunas familias o algunas mujeres, como ocurrió, quedaban atrapadas en la ciudad autónoma,
Yo incluso en una ocasión a un niño que se quedó allí, que estaba sentado allí en el juzgado solo llorando, qué le pasaba, y el que quería volver a Marruecos, pero que no podía volver porque como no tenía ningún familiar, o sea, no podía conectar con sus familiares, no podía llamar a nadie, pues no podía marcharse para el pueblo, para Castillejos, ¿no? Entonces llamamos al traductor, que el traductor era un personaje, el Abdelila era un personaje curioso que traducía lo que le daba la gana y cómo le daba la gana, y entonces con este niño intentamos ver dónde estaba su familia para llamarla por teléfono desde allí y tal. En este momento el traductor sí que, cuando vio que yo tenía la voluntad de ayudar al niño, sí que me ayudó, y entonces rápidamente conectamos con su familia, con un tío que tenía, y el niño se fue, lo pusimos en la frontera adecuadamente y se marchó con su familia, ¿no? Porque realmente era lo que quería. Estaba muy asustado, además allí, lo tenían en las dependencias judiciales y estaba muerto de miedo. Pero lo más impactante fue cuando remontaros, estaba en aquel momento, políticamente era el gobierno de Jesús Gil, que estaba en Marbella, y era, no sé si os acordáis de Susana Bermúdez, os acordáis que había aquel pacto, que también teníamos ese asunto de corrupción. En la ciudad autónoma de Ceuta estaba el gobierno de Gil, del partido de Gil, ¿no? Y de repente estaba la ciudad estaba llena de niños de la calle, con lo cual la imagen era pues muy fea, o sea, no les gustaba tener a todos esos niños por ahí, porque daban una imagen de la ciudad autónoma como de abandono y de bueno, esos niños pidiendo y rompiéndolo todo y tal, pues. Entonces de repente cogieron a todos los niños que estaban en la calle y los encerraron en un centro, en el centro de San Antonio, que era un centro militar, era un cuartel que estaba abandonado, que no tenía ni instalaciones, no tenía ni duchas, no tenía ni camas, no tenía nada. Y allí los metieron a todos, los encerraron, y después venían con unos camiones militares y les daban allí la comida, les ponían, pero ni con platos, ni con vasos, ni con nada. O sea, le tiraban la comida allí en una mesa y que comieran. Y ni duchas, ni instalaciones, absolutamente nada. Todo esto, después de cerrarse la puerta a los niños, tienen la cara de dar cuenta a la Fiscalía. O sea, inmediatamente recibimos en la Fiscalía un fax de la ciudad autónoma diciendo: damos cuenta que han ingresado todos estos niños en el centro de menores de San Antonio. Yo dije, ¿esto qué es? Claro, lo primero que vamos a preguntar, ¿qué es eso del centro de menores de San Antonio? Me dicen, pues es un cuartel que está ahí en el monte. Entonces dijimos, bueno, pues a llamar a la Guardia Civil, nos vamos todos al centro de menores de San Antonio. Llamamos a la Guardia Civil, yo y el psicólogo del equipo psicosocial, Javi, que aún sigue allí, pues ahora se dedica a temas de familia, y nos fuimos todos con la Guardia Civil al centro de menores de San Antonio. Claro, cuando vimos aquello, dijimos a la Guardia Civil que hiciera un reportaje fotográfico de todo, y que abrimos la puerta y todos los niños fuera, evidentemente. Allí los niños no podían estar, estaban detenidos ilegalmente. Nos habían comunicado que habían encerrado a unos niños sin los recursos correspondientes. Hicimos un reportaje fotográfico absolutamente de todo, de cómo estaban, de los colchones tirados, estaban jugando al fútbol todos allí, bueno, en la entrada. Además los conocíamos a casi todos, con lo cual, ¿qué hacéis aquí? Tal, nos cuentan, es que nos metieron por aquí, tal. Todo esto reportaje lo denunciamos, evidentemente, imputamos, le abrimos el correspondiente procedimiento al presidente de la ciudad autónoma, en aquel momento, que además ese día se casaba, y lo citamos a declarar. Y sí, fue muy peculiar. Claro, evidentemente era mi primer destino, yo ni Fiscalía General ni nada, yo todo esto a pelo, o sea, ni llamé a Madrid para preguntar, oye, ¿qué os parece? Hoy en día, vamos, a lo mejor seguiría otros trámites, ¿no? Pero en aquel momento, eso de que tú es tu primer destino, tú ves una injusticia, sabes que tienes a la Guardia Civil a tu disposición, yo era la fiscal de menores, con lo cual esto había que resolverlo. Tan curioso que nos invitan a Madrid a unas jornadas que se hacen todos los años con todas las entidades de protección de menores, ¿no? Y nos invitan bueno, podía ir fiscales de todos los sitios, pero los fiscales de Ceuta, cada vez que pedíamos un curso o algo en Madrid, nos lo daban, porque les dábamos muchísima pena, entonces nos daban todos los cursos. Y entonces siempre íbamos. Y allá fuimos yo y la fiscal de Cádiz, porque Ceuta depende, la Fiscalía de Ceuta depende de la Fiscalía de Cádiz, es como una fiscalía de área que depende de la Fiscalía Provincial de Cádiz. Allá marchamos, que era una chica maravillosa, que ahora es juez de lo contencioso, creo que en Granada, y allá marchamos
todo el equipo a denunciar este tema allí. Y cuando llegamos a Madrid, en aquellas jornadas había una mesa donde estaban los de Interior, mi fiscal jefe y bueno, todo el mundo hablando del tema de los menores, la problemática de los menores en Ceuta. Y diciendo, bueno, a los menores nosotros los tratamos fenomenal, nosotros los menores pues un trato exquisito, se le da tal, incluso llega mi jefe a decir, nosotros le ponemos el pijamita y los ponemos, claro, en su tal. Cuando yo estaba todo el rato con la mano así, que me den el micrófono, me dan el micrófono y denunciamos el tema. Y denunciamos. Ojo, yo a la fiscalía, a la jefatura en aquel momento, yo ya le había pasado toda la documentación. Le habíamos pasado todas las fotografías, habíamos denunciado el tema y le habíamos dicho lo que estaba pasando en la ciudad autónoma y no nos hicieron ni caso. Claro, al día siguiente todos en los medios de comunicación, imaginaros. Y ahí es cuando ya la Fiscalía General dice, ¿y esta de dónde sale? Nadie sabe decir que esto no se puede hacer así tan heavy que hay que... Claro, pero era algo que estaba pasando y que había que denunciar, ¿no? Para nosotros fue una experiencia porque ver a los niños eran niños, como digo y como he visto en los estudios que se han realizado con posterioridad, de muy diversas procedencias, con muy distinta problemática y que llegábamos incluso a hacer cosas bastante raras allí para auxiliarlos o para ayudarlos. Imaginaros hoy, si me oye aquí un juez de menores, no sé si hay alguno, llegamos a internarlos en el centro de internamiento por cometer un robo con fuerza, porque en el centro de internamiento no había nadie y los trataban fenomenal, les daban muy bien de comer y les daban unas zapatillas nuevas que estaban fenomenal. Entonces, con las zapatillas bien comidos y bien tal, encantados, y después salían a la calle, nada, al minuto. O sea, utilizábamos el recurso de centro de internamiento como entidad de protección, ¿no? La entidad de protección o el centro de protección estaba más saturado, porque había como más problemática en la ciudad, entonces estaba más saturado, y para no mezclar la problemática de los menores que venían, realmente eran pequeños delincuentes, no era, y más bien estaban a expensas de las mafias, porque se les utilizaba, tuvimos muchísimos problemas con temas de abusos sexuales con estos menores, gente que venía precisamente, y ellos algunas veces se valían de esto, o sea, se valían de esta situación y entraban al trapo. Tuvimos un problema con un belga que venía precisamente a cometer abuso sexual con los niños del centro y tuvimos ahí un problema, bueno, problema ninguno, lo acusamos y después se le condenó, ¿no? Pero quiero decir que eran niños que estaban en la calle a expensas de todo tipo de mafias, de tráfico de drogas, y que lo que necesitaban era realmente pues una salida, un programa de actuación, una intervención que ahora veo, por lo menos en la literatura y en la regulación, tanto en la Ley Orgánica de Libertades y Derechos Extranjeros como en el reglamento, que ahora ya hay otro procedimiento, ahora ya es obligatorio esa intervención. No sé cómo está en estos momentos Ceuta, no lo sé cómo está en cuanto a entidad de protección, sé que la entidad de protección sí que fue la que alertó en esta última historia que ella va a contar porque la vivió en primera persona y se la tuvo que pelear directamente. Yo también la viví, no en primera persona, estaba detrás, pero me estaba enterando absolutamente de todo y como muy sensible con la materia, pues me di cuenta de que pretendía eludirse la ley por parte de la Administración del Estado, por parte de la Delegación de Gobierno y por parte del Ministerio del Interior, pasarse la legislación por donde le daba la gana y expulsar, como bien sabéis, como ocurrió y como después se supo por todos los medios, a estos niños que entraron y que estaban en territorio y que no pueden expulsar así de esa manera, y menos alegando la existencia de un convenio internacional, un convenio del 2013 que para nada tenía esta finalidad que se le pretendía, ¿no?, en esta aplicación. De hecho, nosotros, por ejemplo, estábamos muy pendientes de dónde estaban los niños, de cómo estaban los niños, de qué planes de futuro tenían. Lo ideal, claro, era ellos querían pasar a la península o querían pasar a otros países de Europa para trabajar, para formarse, para buscar un determinado futuro. Y era importante para ellos que tú conocieras cada uno de ellos, qué futuro tenía, qué es lo que quería ser, qué es lo que quería hacer, ¿no? Porque, ya os digo, cada uno traía su historia y cada uno, pues el que quería afán de mucho dinero, pues dedicarse al tráfico de drogas, o un mogollón de niños que querían pues un dinero rápido y una situación rápida y que eran mucho más vulnerables. Otros niños no, querían un futuro, querían una formación y querían una ayuda.
No sé cómo están esos niños, me imagino que ahora que están allí en Ceuta, que estarán, intenté informar a través de Javier cómo se está haciendo con este grupo de menores. Lo peor de estos menores es que los tengan sin hacer nada, que los tengan sin una programación, sin una formación, si estén mano sobre mano esperando a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros, ¿no? Si nos van a devolver, si no nos van a devolver, si no están recibiendo una educación o por lo menos un plan de trabajo. Es esa espera que es durísima para ellos. Sé que muchos andan por la ciudad, ¿no? Que no están... O sea, porque una de las cosas que ellos más sufren es esa desconfianza hacia las instituciones que ya tienen en su país, que la traen de su país, y que tampoco confían cuando llegan aquí a este territorio, ¿no? Es decir, qué es lo que nos van a hacer o qué va a pasar con nosotros, ¿no? Por eso muchos me imagino que se fugarán o intentarán fugarse hacia la península o hacia Europa, y otros muchos pues se aprovecharán de los recursos que les estén ofertando. Realmente ahora sí que está regulado, ahora hay una regulación bastante detallada comparado con el año 98. Se ha evolucionado, decir que sí, en eso sí que hemos evolucionado. Otra cosa es que se esté cumpliendo esa ley, que se esté aplicando realmente, y que ahora, claro, ahora te dice que desde el minuto 1, desde que un menor es localizado, hay que ponerlo a disposición de la entidad de protección, y la entidad de protección tiene que dar una asistencia inmediata de urgencia a ese menor, al margen de que después haya problemas con la determinación o no de su edad, y una vez delimitada, pero aunque haya problemas con esa delimitación de esa edad, esa protección o ese auxilio inmediato hay que ofertárselo a los menores, cosa que en aquel momento no ocurría. Y con posterioridad hay que hacer un trabajo con estos menores, una entrevista. O sea, la determinación de la edad no es eso que te mire un forense, que te mire los dientes, como hacían antes, que le abría la boca a ver qué tal, sino que hay que hacer una entrevista, hay que hacer una serie de pruebas, la resolución que se dicte o el decreto de la Fiscalía, que es el que determina cuando hay esa duda la edad, tampoco es una presunción totalmente... O sea, cabe la posibilidad de acreditar en contra de esta resolución o decreto si no se está conforme. No hay una vía de impugnación, pero sí una vía de acreditación frente a la misma. Si se ha resuelto por el Tribunal Constitucional, no es una mera resolución interlocutoria para acreditar, pero no es algo que tenga una presunción de derecho totalmente. Y además, ya os digo que está en vía de revisión, hay un anteproyecto para modificar esto, para que sea un procedimiento no a través de un decreto de la Fiscalía, sino a través de un procedimiento de jurisdicción. Creo que es un procedimiento civil lo que se pretende que se dicte una resolución y que se inscriba en un registro que valga en todas las jurisdicciones, no como ahora, que simplemente no es una resolución el decreto de la Fiscalía, que pueda hacerse valer en la totalidad de jurisdicciones y frente a cualquier jurisdicción en cuanto a la determinación de la edad, vamos. Pero aún así ya me imagino que esas entrevistas o esa abordar a estos menores se hace con otra profesionalidad y con otro recorrido. Ahora me contará Patuca su experiencia, aunque ya me estaba adelantando un asunto que no me gustaba nada de un menor, pero yo creo que en eso sí que hemos avanzado. En aquel momento se veía que esto iba a ser un problema de toda España, no solo de Ceuta, que había muchísimos menores y que estaban entrando en todo el territorio nacional. Esto, en el momento cuando denunciamos aquella situación, todo el mundo estaba al margen de ese problema, como si solo fuera un problema de esa ciudad fronteriza. Me imagino que Melilla también tiene la misma problemática que Ceuta, incluso peor, porque están como un poco más aislados, ¿no? Pero tengo que decir que yo creo que legislativamente sí que se ha evolucionado, y se está evolucionando mucho más. Ahora, que eso se aplique y que eso sea una realidad y que estos menores se les esté tratando o se les esté ayudando como debe, y pues eso ya no lo sé. En todos esos estudios que he leído veo que la problemática precisamente difiere mucho de unas comunidades autónomas a otras, dependiendo de quién está recibiendo esos menores. Veo que la salida de estos menores, lo más difícil es el tránsito, cuando se adquieren la mayoría de edad. Ahí veo que, según se dice o se denuncia, se les abandona más, se encuentran más solos porque no hay ese proceso de tránsito de ayuda una vez que adquieren la mayoría de edad en cuanto a salida, y después que en muchos centros o lugares no se les está dando pues un auxilio, una ayuda para que encuentren pues una salida profesional o
un trabajo o una situación, o que es difícil porque a lo mejor la ayuda que se le presta no corresponde a su formación, porque no todos los niños traen la misma formación de Marruecos, ni el mismo nivel educativo, ni el mismo nivel personal, ni las mismas vivencias, y el tratamiento pues a lo mejor es muy igual, y sobreviven como en todo los más fuertes o los que saben aprovechar más esas circunstancias, pero la ayuda no es individualizada, no es adecuada a cada una de las problemáticas que se presentan, ¿no? Creo que desde la Fiscalía, y ahora yo no estoy ahora en la Fiscalía de Menores, estoy en la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer, me encantaría estar en la Fiscalía de Menores. Sé que tenemos un compañero que está al frente, que estaba al frente, pero lo han echado los compañeros jueces porque consideran, se nombró un fiscal de Sala de Menores muy comprometido, que es Eduardo Esteban, pero se ha impugnado ese nombramiento y lo han dejado sin efecto. Se ha recurrido, se va a recurrir, están en ello, por la Fiscalía General del Estado, por considerar que es una persona muy comprometida, una persona que sí que se preocupa y que se va a preocupar y que está muy interesado en este tema, y es importantísimo el impulso desde la Fiscalía General del Estado de los MENAS, de los menores, de una política activa, intervencionista y no meramente represiva. O sea, que no nos preocupe solo si el menor no es menor, que nos preocupe si el menor o lo que se hace con estos menores, ¿no? Y claro, a mí me duele el alma que desde la Fiscalía General del Estado no se impulse este trabajo, porque eso es lo que tenemos que liderar, por cuanto nos corresponde como entidad y como institución la protección de los menores, de todos los menores, pero especialmente de los menores no acompañados. No me quiero enrollar más porque... Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Pilar. Y ya tiene la palabra Patuca para darnos la visión actual. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Un agradecimiento a las personas que trabajáis por poner en marcha y mantener las jornadas, por contar conmigo. Un recuerdo para una de las imprescindibles de las jornadas, de las personas que han ocupado esas butacas azules, ¿no? Para Sebas, maestra de lo pequeño, personas para las que la delicadeza era una forma de fortaleza, ¿no? Y es artista en sacarle brillo a los afectos, a quien vamos a echar de menos o ya estamos echando de menos. Y desde luego un homenaje a los 75 niños efectivamente retornados los días 13, 14 y 15 de agosto por empeñarse en denunciar y por animarnos efectivamente a seguir denunciándolos y acompañarles en esas primeras llamadas de teléfono del día 13 de agosto, ¿no? Efectivamente hay un marco de reconocimiento de derechos para la infancia migrante que ha ido avanzando a lo largo de los años y que se ha ido construyendo efectivamente con mucho esfuerzo. Se introdujo la determinación de la edad en el artículo 35 de la ley, se introdujo en el año 2015 se introdujeron modificaciones para reconocer la realidad de la infancia migrante. Pero junto a este marco de reconocimiento de derechos, lo que siempre hemos ido viendo es que hay un imposible ejercicio de estos derechos teóricamente reconocidos, ¿no? Cuando los niños llegaron, efectivamente empezaron a llegar a España, no se les tutelaba, eso era una realidad, formaban parte de esos niños de la calle. Cuando se empezó a tutelar a estos niños y niñas, entonces se dictó por parte de, en aquel momento, la Fiscalía General de Estado una instrucción donde se dijo los niños a partir de los 16 años ya no van a ser niños, van a ser adultos, se les consideraba teóricamente emancipados. Cuando se revocó esa instrucción porque efectivamente concitó la crítica de innumerables instituciones, lo que se hizo fue establecer un procedimiento de determinación de la edad con sucesivas pruebas de determinación de la edad, ya no los podemos considerar jurídicamente mayores, así que los vamos a considerar fácticamente mayores. Después el Tribunal Supremo nos dijo no, tenemos que tener en cuenta la documentación de los niños, y después entonces creamos otra trampa al solitario, efectivamente, que fue el considerar que las documentaciones de los niños no serían válidas si no cumplían determinadas condiciones. Por lo tanto, un marco teórico de reconocimiento de derechos y una actividad incesante del Estado en los últimos 21 años para tratar de eludir ese marco de reconocimiento de derechos.
Y desde luego sí hay una realidad, y es que los hechos ocurridos el 13, 14 y 15 de agosto en Ceuta constituyen un paradigma, ¿no?, de cómo frente a un marco teórico de reconocimiento de derechos el Estado es capaz de hacerse trampas al solitario para eludir el efectivo reconocimiento de los mismos y la posibilidad de ejercicio por parte de los niños y las niñas. Por lo tanto, hablamos, ¿no?, de que el Estado se niega en este caso, un territorio de frontera, la posibilidad de ejercer los derechos. A mí me lo decía un policía nacional un día en Melilla, me decía: Patuca, no te empeñes, los derechos no cruzan el estrecho, ¿no? Los territorios de frontera como lugar de ensayo, olvidando que cuando un derecho se pierde para todos y para todas. ¿Y por qué decimos que ¿no? ¿Por qué decimos que Ceuta o lo que ocurrió en Ceuta es un paradigma de políticas de frontera? Bueno, yo creo que los hechos más o menos los conocemos, ¿no? Entran en Ceuta los días 17 y 18 de mayo unas 8.000 personas, entre 8.000 y 10.000 personas, para una población de 82.000. Estamos hablando que si esto ocurriera en todo el territorio del Estado, estaríamos hablando que habrían entrado entre 4 y 6 millones de personas, ¿eh? O sea, una situación absolutamente y de facto inasumible. Pero esto no es una situación de crisis migratoria, era una situación de crisis política que deriva en una crisis de derechos humanos. ¿Y quiénes son las víctimas de esos derechos humanos? Las personas, efectivamente, en movilidad, ¿no? Esos hombres y mujeres que caminan el mundo. ¿Quiénes entraron? De esos 8.000, 10.000 personas, estamos hablando de que 1.500 eran niños y niñas. Hoy en día, si recordamos los hechos de Ceuta, se recuerdan fundamentalmente por el hecho de que entraron muchísimos menos, ¿no? Reducimos una realidad fundamentalmente consolidada por adultos y al final lo acabamos reduciendo al problema de los niños, ¿no? Porque la realidad de la infancia migrante es una realidad, ¿no? Y me voy a la letra de Los chicos del maíz, ¿no? Dice: somos el llanto y la carcajada, ¿no? Estos serían los niños que migran. Somos los empujones a la alambrada, somos los que fueron tanto y siendo nada. Estos son los niños y niñas que migran. Pero, como nos dicen también Los chicos del maíz, en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de certidumbre, pasa que ustedes nos odian. Pasa que ustedes nos odian. Bueno, pues precisamente por eso la realidad de una crisis política que se transforma en una crisis de derechos humanos acaba transformándose en una crisis de niños y niñas estrictamente. De crisis internacionales que derivan en crisis de derechos humanos y que tienen como víctima a niños y niñas, lo hemos visto en muchos otros lugares de frontera. Lo hemos visto en Polonia, ¿verdad? Y en la frontera con Bielorrusia, y por eso hablamos de que sea un hecho paradigmático. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Desde luego el alojamiento de todas estas personas en espacios inidóneos, las naves del Tarajal, a las que además denominamos UATE, Unidad de Atención y Acogida Temporal, ¿no? Y de ahí se crean una serie de centros de menores, ex novo, para la acogida de estos niños y niñas. Y muchos de estos niños y niñas eluden efectivamente esta acogida y se quedan en situación de calle. Visitar Ceuta en mayo y junio era una realidad terrorífica de niños y niñas habitando las calles, niños y niñas. ¿Por qué? Por miedo, efectivamente, a ser retornados, porque no confiaban, efectivamente, en las instituciones. Estos son algunos de los hechos. Cuando nosotros vemos esto, y cuando digo nosotros y nosotras me refiero a muchas organizaciones, la mayor parte de ellas pequeñas, sin ningún tipo de financiación, lo que hacemos es que nos organizamos desde el punto de vista de atención social y desde el punto de vista jurídico, creando una red, ¿vale?, de atención a estos niños y niñas en Ceuta. Yo estuve el 10 de junio y estuvimos haciendo talleres en la playa con los niños que estaban en situación de calle, explicándoles efectivamente sus derechos y tratando de identificar vulnerabilidades y de promover efectivamente el ingreso en los centros de protección. Yo acompañé a niños y niñas a hacer el ingreso en los centros de protección, diciéndoles: no os preocupéis, el retorno o la deportación no es una opción para los niños y niñas, porque tenemos un artículo 196 del Reglamento de la Ley de Extranjería que dice que esto no se puede hacer, ¿vale? Ingenua de mí. Esto promovimos efectivamente porque nos parecía que la estancia en situación de calle es una realidad que no nos podemos permitir como sociedad democrática.
deriva efectivamente en el ingreso de muchos niños en el sistema de protección, pero muchos otros siguen quedando en situación de calle tratando de cruzar subrepticiamente a la península. ¿Qué es lo que vemos? Que estos niños que están en situación de calle van desapareciendo. O sea, esa situación que nos ha descrito Pilar de niños que son montados en un coche policial y derivados a la frontera se seguía produciendo. Los niños eran entregados por la alambrada. ¿Ya? De la misma manera teníamos niños y niñas que sí que querían retornar, que nosotros habíamos comunicado al Servicio de Protección de Menores, este niño quiere regresar, pero no se efectuaba nunca el retorno. De hecho, algunos de los niños lo que hicieron fue volver cruzando el espigón a nado de vuelta, ¿no? Ese espigón que se cobró la vida de 14 personas porque se decía que era peligrosísimo y que luego fue cruzado el día 16 de mayo por 8.000 personas sin ningún riesgo para sus vidas, ¿no? El 10 de agosto del 2021 se produce un encuentro subrepticio entre las autoridades españolas y marroquíes en la frontera del Tarajal, donde, según el acta de ese encuentro, lo que se dice es que se acuerda iniciar los trámites para el retorno de los menores. Eso es lo que dice el acta, ¿no? A la mayor brevedad posible. Y el viernes 13 de agosto, creo que si algo coincidimos todos, que si hay un fin de semana donde prácticamente nadie trabaja en este país es el del 13, 14 y 15 de agosto. Bueno, pues este fue el fin de semana elegido por la Administración General del Estado, por las autoridades, para efectivamente proceder al retorno de estos niños. ¿Cómo tenemos nosotras conocimiento que se está produciendo el retorno de estos niños? Porque nos avisan algunos de los niños y niñas, no los que estaban siendo retornados, sí los compañeros del centro que todavía conservaban sus teléfonos móviles, porque los que habían sido seleccionados en el marco de unos listados de, digamos, sin ningún tipo de escrutinio, sencillamente se hicieron listados y se iban eligiendo de 20 en 20, ¿vale? Del 1 al 20, del 21 al 40 para ir siendo retornados. Bueno, pues nos van avisando los niños y niñas y nos mandan fotografías de los listados diciendo, oye, estos vamos a ser devueltos, esto está pasando. Unas compañeras se presentan efectivamente en la puerta del centro y ven cómo los niños son custodiados, trasladados a unas furgonetas de la Fundación SAMU, que era la que gestionaba los centros y custodiaba por policía local, trasladados efectivamente hasta la frontera. Eran momentos de mucha confusión, viernes, entre la 1 y las 3 de la tarde, llamadas de teléfono, idas, venidas, qué está pasando, cómo es posible, a lo mejor los llevan a reseñar a la frontera, hasta que efectivamente los niños nos llaman desde Castillejos, el otro de la frontera, y nos dicen, nos han entregado, nos han devuelto. Sabíamos efectivamente que al día siguiente se iban a producir, porque empezamos a atar cabos, sabíamos que al día siguiente había otro, digamos, iban del 20 o del 21 al 40, ¿no? ¿Qué es lo que esto origina? Primera reacción, estampida de los centros. Muchos niños y niñas se van a la calle, ¿no? Situación de riesgo. Otros permanecen efectivamente en los centros y el sábado son igualmente entregados a las autoridades marroquíes, otro grupo de niños y niñas. Y ya el domingo interponemos efectivamente una medida cautelar ante el juzgado en ese momento de guardia, solicitando que se paralice el retorno de estos niños y niñas porque entendíamos que no se estaban cumpliendo las garantías y que en todo caso no había una vulneración de los derechos de estos niños y niñas. En apoyo de esta solicitud se presentaba un informe realizado por Save the Children, una entidad con la que el Servicio de Protección de Menores había concertado la evaluación de la situación de los niños y niñas. Lo que sabíamos era que se estaban trasladando a los niños que vivían en el Polideportivo de Santa Amelia, que era un polideportivo como tal, con funciones de centro de acogida temporal. Todos sabemos lo que es un polideportivo, es un sitio que no tiene ventanas, o como muchos las tienen muy muy altas, donde hay un único espacio, digamos, con una muy mala sonoridad, ¿no? Porque es un espacio alto, techos altos, que hacía las veces de dormitorio, comedor, espacio de juegos, espacio de aula, ¿no? Donde los esos niños no habían sido valorados, o sea, ahí no se había efectuado ningún tipo de intervención, pero sí que sabíamos que entre el grupo, o sea, las valoraciones que se habían realizado por parte de Save the Children, 1 de cada 5 niños o niñas valorados tenía indicios de haber sufrido tortura o trato degradante. 1 de cada 5 niños tenía indicios o relatos de haber sufrido maltrato en su país de origen. 1 de cada 5 niños había sufrido efectivamente explotación. El 30% de los niños tenían miedo extremo o ansiedad.
Por lo tanto, estábamos hablando de que había un alto número de niños y niñas que tenían indicadores de desprotección o estaban en necesidad de protección internacional. En el caso de las niñas, el índice de explotación sexual, laboral o para el matrimonio forzoso era igualmente altísimo. Lo que sabíamos que estos niños no habían sido valorados, pero no había nada que hiciera pensar que estos niños no se encontraban dentro de estos mismos márgenes, ¿no?, de indicadores. Tenemos un marco teórico de reconocimiento de derechos, tenemos una posibilidad de accionar, ¿no? Tenemos unas medidas cautelarísimas. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho que no pasa nada, que si de lunes a viernes no hay juzgado de lo contencioso, para eso están los juzgados de guardia, ¿vale? Pero para que los juzgados de guardia funcionen, el juzgado de guardia tiene que recibir. Uno presenta los escritos efectivamente por Lexnet, los envía efectivamente por fax. Felipe, que es abogado, se ríe, ¿no? Presenta el escrito por fax, ¿no? Presentamos además copia de todo efectivamente por fax, pero lo cierto es que los juzgados de guardia no estaban abiertos. Era día 15 de agosto y venga a llamar por teléfono, unas compañeras se presentan en la puerta del juzgado porque era muy importante que alguien cogiera efectivamente esa medida cautelarísima y la estudiara y pudiera dar una respuesta. Cuando el juzgado efectivamente llega al juzgado, recoge la medida cautelarísima, llega a la frontera y esos niños ya habían sido entregados. Por lo tanto, marco teórico, reconocimiento de derechos, pero imposibilidad efectiva de aplicarlos. Volvemos, como sabemos que hay otro listado, ¿no?, y ya vamos pues, por los del 60 al 80, al día siguiente volvemos a solicitar otra medida cautelarísima, esta vez ya ante el juzgado de lo contencioso administrativo, porque ya era lunes 16 de agosto, ya estaban los juzgados y presumíamos pues, que a las 9 de la mañana alguien habría en los juzgados y efectivamente el juzgado recoge esa medida cautelarísima, llama a la frontera y dice que por favor que no se entregue a ningún niño, pero ya habían sido entregados de esa demanda, eran 12 niños y 5 efectivamente ya habían sido entregados. Y ese juzgado sí que acuerda ya como medida cautelarísima que no se entregue a ningún niño o a ninguna niña paraliza la deportación o el retorno de estos niños y niñas. Como consecuencia de eso, pues se genera una tormenta mediática y se acuerda no devolver a ningún niño, ¿no? Se acuerda. Creo que esto ocurre porque me gustaría decir que es porque alguien piensa que efectivamente se han equivocado o porque hay un respeto para las decisiones judiciales. Tal y como acontecieron los hechos, lo que ocurre es que un periodista, Nico Castellanos, le pregunta a la vicepresidenta del Gobierno, hay una medida cautelar, ¿usted qué va a hacer? ¿No? Esta medida cautelar, los autos de medidas cautelarísimas dicen, bueno, se paraliza la deportación y en el plazo de 72 horas se adoptará una decisión definitiva. 72 horas en plazos judiciales no tienen por qué ser necesariamente 72 horas como las computaríamos con un reloj, ¿no? La vicepresidenta recibe esa notificación y dice, y cuando Nicolás le pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que ustedes van a hacer?, dice, no, vamos a paralizar efectivamente las deportaciones de todos los niños y niñas. ¿Por qué? Me confunde el contenido, ¿no?, los términos efectivamente de la resolución judicial. Una vez hechas las declaraciones públicas y ante la tormenta mediática, pues ya no se retractan y efectivamente se paralizaron las deportaciones el plazo de, hasta que se resolviera, ¿no?, sobre esa medida que era provisionalísima, que finalmente se confirmó un 28 de agosto, ¿no? Estamos hablando del 15 al 28 de agosto, trabajando contrarreloj para tratar efectivamente de que esa medida que ya habíamos conseguido que se paralizara, y cuando digo habíamos, insisto, éramos muchas personas, no era yo, era un grupo muy grande de abogados y abogadas y de militantes. Estamos hablando que estaba la gente de la asociación ELIN, las compañeras de Macum en Ceuta, estaban también las compañeras de Andalucía COGE, estábamos el grupo de abogadas de la Coordinadora de Barrios, estaba la Fundación Raíces, se presentó también una comunicación al Comité de los Derechos del Niño explicando lo que estaba pasando, y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ordenó al Estado español paralizar las deportaciones, ¿no? Fue una presentada por Gentium y por Save the Children. Por lo tanto, muchas personas trabajando efectivamente pues en condiciones de mucha precariedad para tratar de paralizar esto. Estos son los hechos, ¿no? Efectivamente se llegó a retornar a un grupo importante de niños y niñas
pero se paralizaron las deportaciones en ese momento por decisión judicial, también por decisión política, y se produce una reunión en la Moncloa entre el presidente de la ciudad de Ceuta y el presidente del Gobierno de España, donde acuerdan, bien, paralizamos las deportaciones a la espera de lo que diga el juzgado, pero no vamos a trasladar a ningún niño a la península. En ese momento nosotros hicimos una consulta a transparencia y había plazas libres ya financiadas y ya pagadas en los sistemas de protección de menores de la península de todas las comunidades autónomas. Y a pesar de que teníamos plazas, decidimos mantener a los niños en esas naves industriales, en esos polideportivos o en esos espacios inidóneos. ¿Cuál era el argumentario jurídico que utilizaba el Estado para adoptar esta trampa al solitario? Bueno, pues con quien mejor están los niños es con sus padres, ¿no? Olvidando que en el caso de la infancia nunca hay a prioris. Precisamente de lo que nos habla el principio del interés superior del niño o de la niña es que tenemos que hacer un análisis individualizado y pormenorizado, ¿no? No puede haber una solución que sea café para todos, ¿no? Por lo tanto, y lo cierto es que ese análisis sabemos que no se había realizado. Otro de los argumentarios es el efecto llamada, ¿no? Y la situación tan excepcional que había sufrido la ciudad de Ceuta y la incapacidad para atenderlos. No tenemos posibilidad de atenderlos bien, los tenemos en unas naves, mejor que estén en unas naves que estén con sus familias. Olvidando que en materia de protección de menores, lo que nos dice, no ya la Declaración de los Derechos del Niño, sino lo que nos decía el preámbulo, no de la Convención actual, sino de la Declaración de 1959, ya el preámbulo decía: la humanidad debe al niño y a la niña, digo yo, lo mejor que puede darle, ¿no? Entonces, no se trata de si el niño está mejor en una nave industrial de Ceuta o en una familia, sino qué es lo mejor que como sociedad española tenemos para dar a los niños y niñas que migran, ¿no? Y como os he señalado, teníamos efectivamente otras posibilidades, pero se decidió políticamente que no se iban a adoptar. El otro argumento jurídico era que tenemos un acuerdo, el acuerdo de retorno de menores, que nos permita hacer el retorno asistido de los niños y niñas a Marruecos, nos permite entregarlo. No tenemos por qué aplicar la ley de extranjería ni el reglamento de la ley, porque ya tenemos un acuerdo que está por encima de eso, ¿no? Obviando que el acuerdo de readmisión con Marruecos, lo que precisamente dice, no el de readmisión, sino el de retorno de menores, lo que precisamente dice es que se procederá el retorno en los términos establecidos por nuestra ley nacional. O sea, ¿cómo tenemos que hacer el retorno a estos niños? Como nos diga la ley y el reglamento. ¿Y qué nos dice la ley y el reglamento? Pues la ley y el reglamento dice que si queremos retornar a un niño tenemos que recabar informes de Marruecos. Primero, de cómo es su familia, y segundo, de a dónde lo vamos a llevar en caso de que se produzca el retorno. Eso es lo primero. Una vez que recibamos esos informes, vamos a valorar la situación de este niño. ¿A este niño le conviene el retorno a esa familia y a este otro centro de menores? Segundo, vamos a decirle: oye, que estamos haciendo esto, que estamos queriendo retornarnos. ¿Tú qué tienes que decir al respecto, ¿no? Derecho de audiencia, ¿no? Que no es solo un trámite administrativo, sino que es la manera de sustanciar el principio del interés superior del menor, que se traduce en el derecho del niño a ser oído, es más, a ser escuchado. Una vez que el niño ha sido escuchado, se va a hacer una propuesta. Pues vamos a adoptar esta decisión con respecto al niño o a la niña. Se le va a comunicar, se le va a dar plazo para hacer alegaciones. Si el niño o la niña no quiere retornar y la propuesta es que se le va a retornar, le vamos a nombrar un defensor judicial para que defienda efectivamente sus intereses. Se va a practicar la prueba que el niño o la niña quiera y después se adoptará una decisión que le será comunicada y que tendrá opción a recurrir, ¿no? Esto, por supuesto, nada de esto aconteció en las deportaciones de los días 13, 14 y 15 de agosto. ¿Y por qué no se hizo? Otra vez las trampas al solitario, ¿no? Se creó una arquitectura jurídica paralela en contexto de frontera para evitar las garantías, ¿no?, que nuestra propia ley nos impone para evitar que vulneremos los derechos de los niños y las niñas. Nosotros presentamos 3 demandas judiciales, 2 de derechos fundamentales, y eso se hizo por protección de derechos fundamentales porque teníamos miedo de que el juzgado dijera: bueno, como estamos en agosto, si presentáis una demanda por legalidad ordinaria, la legalidad ordinaria es por haberse saltado algún trámite de la ley,
como agosto no es hábil, pues no la tramitaran. Entonces dijimos, bueno, pues vamos por derechos fundamentales, porque en derechos fundamentales hay que trabajar, agosto funciona. Presentamos la demanda por derechos fundamentales diciendo, primero, aquí no ha habido ningún tipo de resolución. Estamos ante una vía de hecho. No se ha adoptado, no hay nada por escrito, no hay ningún papel que diga que este niño, que Haitham Maciel va a ser devuelto. No había nada, lo único que había un hecho concreto que es lo cojo. No una vía de hecho, lo cojo en un centro de menores y lo traslado a la frontera. Creíamos que se daba una vulneración del derecho a la integridad física de los menores, del derecho a no ser sometido a malos tratos, a tratos inhumanos y degradantes, no porque el retorno en sí constituyera efectivamente un trato inhumano y degradante, pero porque le ponía en riesgo de ser sometido a este maltrato, ¿no? Este derecho a la integridad física. La no valoración del riesgo ya en sí mismo, y esto lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo diga yo no tiene, es un lujo que no nos podemos permitir, es una privación del derecho del niño a la integridad física, porque no sabemos en qué situación lo vamos a colocar. Desde luego había una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho del niño a ser oído, a ser escuchado, a que se ponderara su interés superior del menor, y entendíamos también que había una vulneración del derecho a la libertad. ¿Por qué el derecho a la libertad? Porque se había producido una detención de un niño o una niña. ¿Cuándo podemos detener? Bueno, primero, cuando se haya cometido un delito, ¿no? Porque la ley así lo prevé, se puede detener. Para ejecutar una orden de devolución o de expulsión, la ley de extranjería prevé efectivamente la detención, pero esto no es una orden de devolución o de detención, o cuando lo manda un juez. ¿Cuándo se puede privar efectivamente de derechos a una persona? Si yo quiero, yo no. Si el Ayuntamiento de Madrid quiere entrar en una casa para derribarla, tendrá que solicitar autorización al juzgado para derribarla, si no, no puede privar de este derecho a la intimidad familiar de los titulares de esa casa. Si usted quiere o cree que necesita detener a estos niños para ejecutar una orden administrativa, puesto que la ley no prevé la detención, no los puede detener. Tiene efectivamente que solicitar autorización al juzgado y si concurren las causas ya lo dará el juzgado, ¿no? Control jurisdiccional. Entendíamos que se había producido un derecho a la libertad, ¿no? Después de la tramitación de estas dos demandas de derechos fundamentales, el juzgado dicta sentencia por la que reconoce que efectivamente ha habido una vulneración del derecho, de derechos fundamentales de estos niños y niñas. En concreto, habla del derecho a la integridad física, ¿no? Dice que la integridad física de los niños se puso en riesgo. Primero, dice una cosa importante y es que la mera deportación, la mera entrega, la repatriación del menor, no me salía la palabra, la repatriación del menor supone en sí mismo una actividad de riesgo, ¿no? Y por lo tanto debe ser ponderada, y no se hizo esta ponderación. Y por lo tanto esto constituye efectivamente una actividad de riesgo que vulneró el derecho a la integridad física de estos niños y niñas. Por el contrario, considera que no hay una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y por qué lo considera? Dice, bueno, es verdad que hubo infracciones del derecho del niño a ser oído, de la posibilidad de recurso, pero como no estamos ante un procedimiento sancionador, no tiene relevancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales. A mi juicio, aquí lo que ocurre es que el juzgado no aplica la perspectiva de infancia, es decir, el juzgado no pondera estas vulneraciones desde el punto de vista del principio del interés superior del menor. Por lo tanto, no es lo mismo que yo esté hablando de un procedimiento sancionador porque he aparcado mi coche en doble fila y me han puesto una multa, ¿no? O de un procedimiento de expropiación que esté hablando efectivamente del principio del interés superior del menor. Y con relación a la vulneración del derecho a la tutela judicial, a la libertad, ¿no? Por la detención de los niños y niñas, no soy muy capaz de explicaros lo que dice el juzgado porque no lo llegué a entender. O sea, lo que viene a decir es, bueno, es que si la policía no puede detener, pues es que nunca podría actuar. No, si no decimos que la policía no puede detener, la policía puede detener cuando la ley lo habilita o un juzgado lo manda, pero no cuando le parece bien o cuando a alguien sin capacidad se le ocurre. Deciros que estas sentencias, lógicamente, fueron recurridas tanto por la Abogacía del Estado como por la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Abogacía del Estado en representación de la Delegación de Gobierno como por la Ciudad Autónoma de Ceuta, y nosotros, a la vista de los recursos, también hemos formulado oposición adhesiva. Nosotros también hemos recurrido diciendo, bueno, si esto se va a recurrir y si va a haber por un Tribunal Superior de Justicia,
que se vea a ver si realmente ha habido vulneración del derecho a la integridad física y, como ya reconoció el juzgado, pero también estos otros 2 derechos que nosotros consideramos vulnerados, cuyas alegaciones están ahí, pero que el juzgado de instancia, el juzgado contencioso, no lo consideró. Aprendizajes de este procedimiento: no podemos ceder ni 1 milímetro a la de trinchera de los derechos humanos, porque, como he señalado antes, cuando se pierde un derecho, se pierde para todos y para todas. Si perdemos, perdemos esta batalla, probablemente estemos enterrando los derechos de la infancia migrante para mucho, mucho tiempo. Otro aprendizaje es imprescindible el concurso de todas y cada una de las personas que creen y confían en la Liga, que confían en los derechos humanos para la defensa de la infancia vulnerable. Es imprescindible todas y cada una de las disciplinas. Si esto salió adelante, no es porque estuviéramos abogados o abogadas, es porque hubo muchas personas en muy diversos rincones de la península y de Ceuta y Melilla que trabajaron para que efectivamente esto fuera posible. Por lo tanto, juntas somos más, y luego echamos de menos que todo esto no lo hubiera accionado efectivamente la Fiscalía. Es decir, no podemos depender de la buena voluntad efectivamente de entidades o personas, digamos, destripaterrones como yo, que, bueno, pues digo, que trabajamos desde la mera militancia. Necesitamos el compromiso de las instituciones efectivamente con las personas vulnerables. La Fiscalía apoyó nuestra solicitud de medidas cautelares. Si no lo hubiera apoyado, no se hubiera conseguido. Quiero decir, las sinergias efectivamente funcionaron, pero no podemos permitirnos el lujo de perder ni una sola institución. Y la Fiscalía tiene un mandato específico en protección efectivamente de derechos vulnerables. Y una realidad, ¿no? Eso sería un aprendizaje. Y una realidad, bueno, pues es que, como nos decía, ¿no?, Mercedes Sosa, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Es honra de los hombres y mujeres, digo yo, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Muchas gracias.